Buenos días, en la mañana de hoy nosotros vamos a exponer el tema que nos corresponde, que ha sido el autismo. Entonces va a ser en conjunto con mis compañeras Lady Mota, Tatiana Hernández y mi nombre, Carolina Triana. Entonces vamos a iniciar. Buenos días. Inicialmente vamos a explicar qué significa autismo. El autismo proviene del griego atos, que significa sí mismo. Fue utilizado por primera vez por Bloomberg en 1911 para referirse a trastornos del pensamiento. El autismo puede definirse como el síndrome de origen conductual con bases neuropsicológicas, neurobiológicas, genéticas y ambientales. El tener autismo no implica tener un retraso mental. Hay niños que tienen estos síndromes, pero desarrollan funciones especiales en diferentes áreas, en especial en juegos de deportes, de memoria. Los niños con autismo normalmente tienen alteraciones del lenguaje, donde es lo más relevante el mutismo o ausencia del lenguaje oral, la secolalia, que se trata de repetir involuntariamente una frase o una palabra que acaba de oír o pronunciar. En estos casos, los padres identifican que sus hijos tienen autismo porque el lenguaje no es fluido. En la edad de los 8 a los 9 meses es muy perturbada. Los niños autistas no sonríen socialmente, la mirada es perdida, los gestos de vocalización son muy difíciles, se les hace difícil comunicarse entre el padre y la madre. Los procesos son muy lentos y llegan a hablar con unas características especiales, que es donde se identifica este problema. Los criterios diagnósticos que se han ido modificando durante los últimos años paralelamente, pero han sufrido varios cambios conceptuales en cuanto al término. Realmente el autismo es algo que todavía se sigue investigando bastante, puesto que varios autores tienen conclusiones diferentes al respecto. Y bueno, una de las conclusiones, y llegando al criterio diferencial del autismo respecto a otros trastornos generalizados del desarrollo, es la desviación. Es la desviación más que un retraso en los desarrollos cognitivos. Se considera que debe manifestarse una desviación de al menos unos tres criterios. Uno de los criterios que tenemos es el criterio cronológico, que se da antes de los 36 meses de edad en cuanto a las alteraciones sociales. Bueno, hablamos de los criterios. Y dentro de los criterios tenemos uno, que son las alteraciones cualitativas, enfáticamente la interacción social, la alteración de múltiples comportamientos no verbales como expresión verbal, contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores en la interacción social. Por ejemplo, el sujeto no se acerca cuando le van a dar la mano, se queda inmóvil. Cuando lo van a abrazar, él no abraza, no sonríe ni mira a la otra persona cuando se requiere pues un contacto visual. Tenemos también la alteración cualitativa, pero también enfatizada en la comunicación, un retraso a la ausencia total del lenguaje, alteración para mantener una conversación con otros, utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje, o lenguaje, digamos, idiosincrásico, como la repetición mecánica, los anuncios de televisión, por ejemplo. Puede ser también la ausencia del juego realista, espontáneo, que es lo que usualmente maneja un niño. Tenemos también los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento son tales como los intereses y actividades restringidas y estereotipados. El lenguaje repetitivo, como lo decía mi compañera Lady, la adhesión aparentemente inflexible a las rutinas o rituales específicos no funcionales. Mecanismos motores estereotipados y repetitivos. Es decir, sacude las manos, las gira junto con los dedos o manifiesta movimientos más complejos del cuerpo que una persona o un niño normalmente no manifiesta.
y su desarrollo científico se ha plagado de variedad de controversias y polémicas, como lo decíamos anteriormente, pues varios autores han tratado este tema y varios casos. Entonces, pero la mayoría de los autores han dicho que de 2 a 4 niños, entre 10.000 niños presentan el caso del autismo. En cuanto al diagnóstico diferencial, la heterogeneidad con que se presentan los casos de autismo, la multitud de los síntomas y las características conductuales descritas y las controversias habidas y por haber, porque es que además se van a seguir descubriendo más cosas, puesto que la ciencia es cambiante, plantean a menudo problemas no solo en cuanto a los criterios diagnósticos, sino también nos encontramos con una dificultad de establecer un punto de corte entre el autismo y otros trastornos que tienden pues las personas hay veces a confundir, como por ejemplo tenemos el síndrome de Down. Regularmente tienden a encontrar similitudes del autismo y el síndrome de Down, pero realmente pues son enfermedades muy diferentes. Por eso no debe sorprendernos que una de las razones mencionadas en tanta heterogeneidad, como lo decimos, pues encontremos el autismo siendo casi parte, para algunos, del síndrome de Down. Entonces, también, aparte del síndrome de Down, también tienden a confundirlo con la disfasia evolutiva. ¿Qué es la disfasia evolutiva? La disfasia es un retraso de adquisición del lenguaje y la articulación. Por tanto, los niños difásicos comparten con los autistas diversas sistematologías en cuanto al lenguaje. No obstante, los déficits que presentan los autistas en el lenguaje son más graves y complejos, un poco más que los que presentan los niños difásicos, ya que los niños difásicos conservan su capacidad comunicativa mediante el uso del lenguaje no verbal, manifestando las emociones, y además son capaces de llevar también ellos juegos simbólicos, contrariamente a lo que no puede hacer un niño autista. Otro de los síndromes que se pueden tender a confundir con el autismo es el síndrome de Rett. El síndrome de Rett fue denominado al reconocimiento del investigador pionero de esta alteración infantil, el científico suizo Andrés Rett, que describió por primera vez el síndrome en 1966 como un trastorno exclusivo del sexo femenino, ya que lo detectó solo en niñas. Este síndrome se describe como un trastorno de deterioro progresivo asociado a una ausencia de expresión facial y de contacto interpersonal con movimientos estereotipados, ataxia y pérdida de uso intencional de las manos. Comparando el síndrome de Rett y el autismo, decimos que el síndrome de Rett es un desarrollo normal de los 6 a los 8 meses. Hay una pérdida progresiva del habla y de la función manual. Hay profundo retraso mental en todas las áreas funcionales. Se presenta microcefalia adquirida, retraso en el crecimiento, pérdida de peso. Movimientos estereotipados siempre presentes, dificultades progresivas en la deambulación, apráxia troncal y coordinación corporal, ausencia de lenguaje, contacto ocular presente a veces muy intenso, poco interés por la manipulación de objetos, crisis durante la infancia en al menos el 70% de los casos, bruxismo, hiperventilación con retención, expulsión del aire. Pueden presentarse movimientos coreoformes y distonias. En el autismo hay aparición de la primera infancia, las habilidades privadamente adquiridas se mantienen, las habilidades visoespaciales y manipulativas parecen conservarse mejor que las verbales, el desarrollo físico normal es en la mayoría de los niños, conductas estereotipadas variadas en las manifestaciones complejas, funciones motoras gruesas normales en la primera década de la vida. En algunas ocasiones hay ausencia de lenguaje y estas se presentan patrones peculiares, trastornos comunicativos no verbales, contacto ocular inadecuado, conductas ritualísticas estereotipadas, manipulación de objetos, autoestimulaciones sensoriales, crisis en el 25% de casos durante la adolescencia y la edad adulta. No es típico el bruxismo ni la hiperventilación, no existen movimientos coreoiformes. Hemos aprendido mucho acerca de nuestro tema de hoy, el autismo, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!